de quien hemos estado hablando en la palabra cada domingo. Tenemos la oportunidad de estudiar quién es Dios para nosotros, cómo Dios bendice nuestras vidas. Por eso son los mensajes de Él a nosotros. Tenemos la oportunidad de orar y de hablar hacia Él. Tenemos la oportunidad de adorar y hablarle a Él. ¿Quién es Él? Tenemos la posibilidad de proclamar el nombre a las naciones, o sea, de hablar de Él. Pero también tenemos el espacio en el que podemos escuchar el que nos tiene las palabras de vida eterna. Y lo hemos estado haciendo en el Evangelio según San Marcos. Y qué bueno que sigamos haciendo nuestro estudio individual de la palabra de Dios y que aquí reunidos entonces podamos cotejar juntos lo que han sido esos hallazgos, esos descubrimientos. La semana pasada estábamos hablando de el mejor papá del mundo. Claro, la coyuntura era el Día del Padre y fue un bonito tiempo de reconocer a nuestros padres, aquellos que están en vida o aquellos que ya partieron, recordarlos, anhelar un poco esos tiempos cuando pudimos compartir con ellos, pero sobre todo recordar al mejor papá del mundo, a nuestro Padre Celestial. Sé que algunos no tuvieron la mejor experiencia con sus padres. Me compartieron por interno también en la semana que había sido un mensaje especial porque era un recordatorio de que tenemos un Padre más allá de las circunstancias que nuestra vida nos haya dado, que a veces no tenemos la mejor de las imágenes ni el mejor de los ejemplos. También es un momento para reflexionar cada uno de nosotros como padres, cómo lo estamos haciendo para evaluarnos. Pero lo que no cambia es que Dios sigue siendo el mismo. Ese mismo Padre que afirma a su Hijo y que lo ha hecho con nosotros. Que esa voz que salió del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, también es la voz que escuchamos nosotros a través de su palabra cuando nos dice: hijos. Ya no los voy a tratar como a siervos, sino como a hijos. Hoy tenemos nosotros la oportunidad de acercarnos a un Dios que es, como ustedes mismos lo dijeron ahí en el chat esta mañana cuando les preguntaba que en una palabra me expresaran quién era Dios, es amor. Dios es amor. Es protector, es fiel, es bondadoso, es sanador. Todas esas palabras que ustedes escribieron ahí en el chat son las que nos recuerdan quién es nuestro Padre y qué clase de Padre es. Por eso tenemos todas las razones para creer que a través de su palabra Él lo que nos comparte es mensaje para cambiar, para transformar nuestra vida, para enfocarnos en lo que es importante, en lo que es valioso. Y hoy, siguiendo entonces en la lectura de lo que es nuestro estudio de la palabra, hablaremos del joven rico. De ese que encontramos ahí en San Marcos capítulo 10 a partir del versículo 17. Ese es el texto y esa es la historia que hoy vamos a revisar, la del joven rico. Así que les invito a que abran sus Biblias en San Marcos capítulo 10, desde el versículo 17 hasta el 31. Ahí vamos a hacer la lectura hoy. A propósito, la semana pasada en la imagen apareció el texto y faltaba un versículo, decía del 13 al 16, pero la semana pasada en Mateo leímos hasta el 17, así que fue un error, una falla de digitación, me disculpo por eso, y bueno, lamento haber decepcionado a algunos que creyeron que era perfecto lo que yo hacía y ya se dieron cuenta que no siempre, no fallo mucho, pero fallo porque soy humano como todos nosotros y tenemos las oportunidades de seguir aprendiendo y seguir mejorando. Y qué bueno que podamos aprender cada día más y estar más conscientes de lo que necesitamos poner en práctica. Así como la palabra del Señor nos dice a través de este pasaje que hay acciones, actitudes, hay pensamientos que debemos nosotros evaluar constantemente para ver cómo vamos. Así que les invito a leer en la Reina Valera, lo haré yo, la historia del joven rico. Capítulo 10, versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo
e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: «He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Respondió Jesús y dijo: «De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros». Oremos. Bendito Señor, gracias por esta palabra, este mensaje que necesitamos entender para poder poner en práctica. Y gracias, Señor, porque en la historia de este joven también nosotros aprendemos de lo que fue su reflexión, de lo que fue ese acercamiento a Jesús. De lo que Jesús dijo necesitamos aprender para priorizar en nuestras vidas lo que realmente es importante. Ayúdanos, Señor, a comprender quién eres tú y qué es lo que significa esta relación contigo, una relación de amor, una relación que debe estar sometida a constante evaluación. ¿En dónde estamos poniendo nuestro corazón? ¿Qué es prioritario para nosotros? ¿Y qué es lo que realmente debe ser principal en nuestras vidas? Glorifícate, Señor, en medio nuestro. Y permítenos entender que tú eres el único que vale la pena y eres lo único valioso y fundamental en nuestras vidas. Eso lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, tenemos aquí un pasaje de la Escritura que probablemente no es tan desconocido, y es más, en las historias de la escuela dominical fue parte de la reflexión de los niños en las semanas anteriores. Sé que algunos están viendo las clases de escuela dominical con sus hijos o con sus nietos, y eso seguramente es una oportunidad aquí maravillosa de poder repasar juntos lo que dice la Escritura. Y eso para nosotros es una alegría, poder ver a la familia junta, reunida alrededor de la palabra de Dios. Qué bueno que podamos hacer esos estudios bíblicos con nuestros niños.
y ahí recordar historias como esta, la del joven rico. Pero hay una característica bien interesante de esta historia que pues uno diría es como algo que no es tan importante. Nos dice la escritura que él vino corriendo y se hincó, se inclinó, se arrodilló delante de Jesús. Y uno dice, bueno, vino corriendo. Bueno, eso es una característica seguramente del momento, de la época, de lo que significa tal vez la aglomeración, la cantidad de personas que estaban detrás de Jesús. Jesús dice que siguió su camino, iba para otro lado, entonces de pronto puede ser que ya Jesús iba muy adelante y él se acercó detrás de él, venía corriendo. Bueno, son características de la historia que no podemos exagerarlas tratando de dar una explicación más grande de lo que puede ser un contexto, un entorno como este, ¿cierto? Pero lo que sí podemos pensar es que está relacionado con algo que está pasando alrededor de la historia de Jesús con las personas con quien él habla. ¿Por qué este joven viene aquí corriendo? ¿Será que el tiempo era corto? ¿O es porque Jesús ya se iba? Bueno, nos da de todas maneras muchas veces las carreras una imagen de urgencia, ¿cierto? Normalmente cuando nosotros escuchamos una sirena, el sonido de una sirena, nos da a pensar o que es una ambulancia o que puede ser hasta un vehículo policial, pero normalmente nosotros no vemos detrás del sonido de la ambulancia un vehículo lento. Va rápido. Y el sonido de la sirena es para advertir a los que están más adelante que se muevan, que se abran a los lados, que den espacio, porque debe haber una razón de urgencia. Y ese vehículo entonces pasa rápido. De ahí lo riesgoso que es muchas veces cuando no la alcanzamos a escuchar, porque puede pasar, ¿cierto? Que no escuche uno la sirena. Y se han dado muchos accidentes con ambulancias o vehículos policiales porque los demás no escuchan y no se dan cuenta la urgencia que lleva ese vehículo, que muchas veces hasta pasan semáforos en rojo. Entonces, el que esté corriendo este joven también nos hace pensar en el sentido de la urgencia, de algo importante que él tiene que preguntar. Y lo que vemos es que hay una preocupación apropiada. Es decir, este joven tiene una preocupación real. Y es que tenemos una pregunta que es fundamental. Él no está pensando en cualquier cosa o en cualquier tema. Él está preguntándose algo que es muy valioso. Una preocupación que no es solo de él, sino que hace parte de la preocupación de muchos en la historia. Le preguntó, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La vida eterna. ¿De dónde surge esa necesidad de pensar en que la vida es eterna? ¿Sería de ese tiempo? ¿Será un mensaje que Jesús les dijo? Y la verdad no. Nos damos cuenta que muchos en la historia de la humanidad se han preocupado por la eternidad. Y ahí lo tenemos nosotros en una imagen de lo que fueron los egipcios. Han escuchado ustedes, seguramente han visto también algunas imágenes y videos y películas que se hacen sobre la historia de los egipcios y cómo ellos se preocupaban por en sus pirámides hacer unas cámaras mortuorias. Y tenían todo un proceso para la disposición de los muertos, de tal manera que ellos los enterraban con sus posesiones, a veces hasta con sus esposas y con sus hijos. Porque la percepción que ellos tenían de la muerte es que no terminaba ahí, sino que después había algo más.
Entonces, por eso la preocupación en algunas otras culturas, por ejemplo las nuestras, así cercanas, indígenas, mayas, aztecas, también tenían entierros de formas particulares. A veces enterraban mucha comida, porque ellos creían después de aquí van a pasar a la eternidad. Culturas nórdicas, por ejemplo, todavía recuerdan algunos a través de mitologías y textos de estudio, les colocaban 2 monedas en los ojos a sus muertos, porque cuando ellos pasaran a la eternidad tenían que pagarle al barquero que los iba a llevar hasta allá. Entonces las monedas eran para pagar el viaje. Notan cómo hay en el corazón de mucha gente, de muchas culturas, en muchas épocas, la preocupación por la eternidad. Tal parece ser que el avance tecnológico es el que ahora nos ha hecho pensar como menos en la eternidad. ¿Y por qué? Porque el avance tecnológico es el que ha hecho que la vida sea un poco más larga. En los primeros años de la historia de la humanidad, la gente vivió mucho. Ahí tenemos a Matusalén, que se nos dice fue el más longevo. Y por eso todavía algunos decimos, no, si usted tiene más años que Matusalén. Difícilmente, porque Matusalén vivió a los 969 años. Yo solamente me pongo a pensar, y bueno, ¿cómo sería la torta de cumpleaños? ¿Dónde ponemos tantas velas? Claro que ahí nos damos cuenta que eran celebraciones seguramente muy diferentes a las nuestras, porque, por ejemplo, en el caso mío ya fue necesario utilizar velas de número, porque si utilizáramos velas individuales ya eso queda demasiado perforado el pastel. Pero 969 años nos hace pensar, vivían mucho. Pero con el tiempo después nos damos cuenta que ya la gente empezó a tener una vida promedio. En tiempos bíblicos decía, si es que el que más vive llega a los 75 años. Y eso era mucho. Ahora en estos días de pandemia y cuando empiezan a hablarnos de los peligros para las personas mayores, para los adultos mayores, pues hay una preocupación grande, y es porque hay muchas personas superiores a los 70 años, porque hemos llegado a un momento histórico en el que hay mucha ayuda tecnológica, hay vacunas, hay una cantidad de circunstancias médicas que nos hacen vivir un poco más. Pero en la historia la gente no vivía tanto. Una pequeña gripa podía hacer que una persona falleciera. La ausencia, ¿cierto?, de la penicilina, por ejemplo, significó muchas muertes por infecciones. Entonces hoy como que la gente ya no piensa en eternidad porque vivimos harto. Pero anteriormente sí se reflexionaba un poco más en esto. Y este joven viene con una pregunta fundamental. ¿Qué haré para llegar a la vida eterna? No es el único que ha estado pensando en la eternidad. Y no es el resultado solamente de una persona que se preocupe por la eternidad, sino que está en el corazón. Dios ha puesto eternidad en el corazón humano, como dijo el sabio en Eclesiastés. Eternidad que nos hace pensar entonces, bueno, aquí vivimos, pasamos tantos años, ¿y qué debemos hacer entonces para proyectarnos a más allá? La respuesta de Jesús fue sencilla, fue muy básica, y también para la época es algo que nosotros vemos, pues conocía mucha gente. Y en este caso este joven también lo conocía, y siendo ellos judíos, los 10 mandamientos eran muy reconocidos. Era parte de lo que para ellos era fundamental, la Torá, la ley de Moisés. Eso es lo que le cita Jesús, le dice los mandamientos, versículo 19. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre.
Bueno, en esto hizo como un resumen, ¿cierto? No leyó exactamente los 10 mandamientos, pero le recordó algunos de los que eran como más prácticos, de los que se podían vivir más fácilmente y que los demás podrían tener un testimonio real de todo esto. Es decir, si nosotros nos ponemos a pensar en lo que significa uno de estos mandamientos que citó Jesús, están en el orden de lo que son nuestras interrelaciones. Pero hay uno que era fundamental en el que nadie podría dar fe o testimonio de si este joven lo estaba cumpliendo o no. Me refiero a lo siguiente: no digas falso testimonio, es decir, si él había participado de un engaño, pues alguien habría sido engañado entonces. Y esa persona podría decir, no, pero es que él dijo una mentira, él me defraudó. O los papás de este joven podrían haber dicho, él no me ha honrado a mí como papá, no me ha honrado a mí como mamá. O si hubiera matado a alguien, de pronto estaría en la cárcel. Si hubiera robado, también. Todos estos mandamientos son como del orden público, pero los que vienen a lo privado, esos no fueron citados por Jesús. Esos primeros mandamientos que hablan de no hacerse imágenes, de no tener dioses ajenos. Ese mandamiento, ese no lo citó Jesús. Por eso es tan interesante la respuesta de este joven. Porque ante una pregunta sencilla, entonces encontramos una actitud orgullosa. Un joven que es capaz de decirle, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Imagínense. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces, ahí es donde nosotros debemos pensar. ¿Qué pasó con este joven? Sí hizo lo que le estaba diciendo Jesús. ¿Reflexionó realmente sobre la forma en la cual él estaba cumpliendo con los mandamientos? ¿O solamente dijo, en aquellos en los que me ven, yo estoy bien? Pero en los que son más internos, en los que nadie conoce, en los que nadie sabe. Por eso Jesús entonces, reconociendo claramente en dónde estaba su corazón, los demás no podían ver su corazón, Jesús sí, le da una instrucción bien sencilla también, le dice, ve, vende todo. Ve y vende todo. Dáselo a los pobres. Tendrás tesoro en el cielo. Y después sí, sígueme. Entonces, la instrucción parece muy sencilla, ¿cierto? También. No es más que venderlo todo. Pero la respuesta no fue la que esperaba Jesús, claro que no. Porque a otros Jesús les había dicho, ven, sígueme, deja todo lo que estás haciendo ahí y sígueme. Lo hizo Mateo, pero este joven no lo iba a hacer. ¿Por qué? Dice el versículo 22, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús les dice algo que es muy difícil de aceptar para algunos. Y que no voy a entrar yo aquí en todas las explicaciones que se dan para lo que dijo Jesús, que es difícil que entre un rico en el reino de los cielos. Es más, que podemos pasar el camello por el ojo de una aguja. Y entonces uno toma la aguja y dice, pero ¿cómo? Camello, aguja. O sea, imposible. Pero Jesús vuelve y dice, no es imposible. Es posible para Dios. Pero lo que sí es imposible para nosotros es dividir nuestro corazón entre Dios y las riquezas. Porque lo que sí estaba claro ahí en el corazón de este joven, que Jesús sí lo vio, es que él amaba más sus riquezas, más que obedecer a Dios, más que ayudar a otros, más que servir, más que dar, más que ser buen hijo.
más que no robar, más que todo lo que él tenía, el amor al dinero había tomado mucha fuerza. Y es un riesgo grande. Por eso el Señor no solamente habló ahí al corazón de aquellos que tenían el deseo de las riquezas, sino que lo hizo en otros contextos. También lo hizo en la parábola del sembrador cuando hablaba del afán, el afán y las riquezas. Cuidado con el afán de querer, de poseer, de querer tener. Miren, ahí estamos nosotros en la parábola del sembrador de Mateo 13, pensando en lo siguiente. Cuando el Señor dijo que la semilla quedó en uno de los terrenos y les explicó a sus discípulos lo que significa, ahí es donde nosotros vemos el peligro del amor a las riquezas. Porque Jesús dijo, estos arbustos son el afán por las riquezas. Ahí nosotros tenemos un llamado de atención fuerte, porque no es de un solo lugar, no fue allá en Marcos, también lo encontramos en Marcos capítulo 4, 19, no solo en el texto de hoy, sino en Marcos 4, 19 nos ratifica el peligro de tener un corazón inclinado hacia las riquezas. En Mateo 6:33 nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Amados hermanos, tengamos mucha atención con el lugar que le estamos dando a nuestras posesiones, porque ahí podemos llegar a entender un poco del afán con el que este joven llegó. Y ahí debemos entender también nosotros muchas veces la razón por la cual hoy se anda tan afanado, se anda las carreras. Si hay algo que nos recuerdan constantemente, ¿cierto?, los encargados de la salud emocional, es que tengamos cuidado con el estrés. El estrés está causando muchas alteraciones emocionales. Y muchas veces ese estrés viene por el deseo de alcanzar más ganancias, de tener más, de acumular más. Porque si somos sensatos, si somos honestos y nos ponemos a evaluar lo que tenemos, hemos llegado muchas veces a tener un statu quo, un estilo de vida que se parece más a lo que otros quieren que nosotros tengamos que lo que realmente necesitamos. Hay personas que elevan su estilo de vida de tal manera que después, para poder sostenerlo, requieren de mucho dinero. Y la forma de conseguir ese dinero muchas veces es angustiante. Es a las carreras, es con una preocupación constante. ¿Y qué hago si no llego a fin de mes? Miren toda la cantidad de cuentas que tengo que cubrir. Pongo un ejemplo sencillo. El plan que tenemos en nuestro celular. Hay personas que por su trabajo necesitan estar en contacto permanente con clientes, por ejemplo, y hay que llamarlos, entonces un plan de 100, 200 minutos no les serviría. A veces entonces necesitan un plan ilimitado. Ese plan ilimitado muchas veces les ofrece la posibilidad de tener un celular más grande, más avanzado. Entonces la persona cae en la trampa de creer que además de tener minutos ilimitados necesita un celular de alta gama. Pero la compañía telefónica es muy viva y entonces le dice, tranquilo, como usted necesita ese teléfono y como me está pagando tanto mensualmente, le voy a diferir el pago de su teléfono a tantas cuotas. Y entonces ya no vas a pagar por un plan de minutos y de internet, sino además estás pagando un teléfono que probablemente no necesitabas. Porque lo tremendo con esta nueva tecnología es que cuando tú compras el iPhone 7, inmediatamente están sacándote el 8. Y cuando ya quieres el 8, ya tienen listo el 9. Y cuando por fin llegaste hasta el 9, ya te están endeudando con el 10.
Y en ese afán de querer tener, de poseer, estamos llegando todos sin darnos cuenta a cada vez estar más angustiados por lo que no tenemos que agradecidos con lo que tenemos. Y esta es parte de nuestra reflexión hoy. Este joven llegó corriendo y llegó afanado. Yo no puedo decir si era por sus muchos negocios, por todo lo que estaba haciendo, por toda la plata que tenía. Pero en ese afán y en esa angustia no estaba la respuesta que él esperaba en Jesús. Y por eso se fue triste, se fue angustiado. Mi corazón hoy está alegre de saber que algunos de nosotros nos hemos tomado el tiempo, nos hemos podido tomar el espacio para escuchar de la palabra de Dios hoy en un mensaje que nos recuerda: calma. ¿Por qué te angustias tanto? ¿Por qué te preocupas tanto por tus posesiones? Cuando nada de eso te vas a llevar. Nada de eso va a salir a la eternidad. Todo eso se va a quedar acá. Lo que va a significar un cambio en tu vida futura es que puedas ver la generosidad como parte fundamental de tu vida, de tu manera de vivir. Esa generosidad que Jesús le dijo: pon en práctica cuando vendas todo, lo entregues a los pobres y puedas dar. Y hay muchos videos que nos ayudan a recordar la importancia del dar y de la generosidad. Pero yo había visto hace unos años uno, y es bien viejo y la imagen no va a ser muy buena, pero quiero compartir con ustedes este corto video, que no está ni siquiera en español, pero tiene la traducción ahí abajo y nos ayuda a recordar dónde está nuestro tesoro. Mẹ cười à? Giờทำอย่างนี้อีกนะ Muối, cao lẩu. Chở, này là gấp, này. ป๊า จัดไปสั่งมาเร็วต่ออะไร
Sé que es emocionante el video, lo fue para mí cuando lo vi la primera vez y me pareció apropiado mostrarlo hoy, aunque no es exactamente la relación directa entre lo que dice el texto. No es que el joven no estuvo dispuesto a dar una sopa de vegetales. No es que sea igual, pero sí debería ayudarnos a reflexionar sobre qué es más importante para nosotros. El tener riquezas, en acumularlas, en a veces guardarlas para mí, pensando solo en el yo y olvidándonos de lo que está pasando a nuestro alrededor. Yo doy gracias al Señor por todos aquellos que generosamente han estado dando. Y no solamente para los fondos de la iglesia, sino para todo lo que significa el apoyo que se ha dado en esta contingencia. Tuvimos la oportunidad de acompañar a migrantes venezolanos y colombianos que estaban en extrema necesidad allá a las afueras de sus consulados, a la espera de una respuesta de un vuelo humanitario. Muchos de ustedes dieron económicamente aportes, otros dieron carpas, dieron frazadas, dieron alimento y pudimos acompañarles, y ellos nos enviaron. Esta semana nos compartían Nevenka sus saludos, unos videos felices allá en el avión volviendo a su patria después de haberla pasado mal en medio de toda esta contingencia del coronavirus. Esa generosidad de aquellos que han aportado para la canasta de amor, canasta que no necesitamos nosotros estar dando tanta información, porque sé que ustedes entienden que para algunas personas puede ser muy fuerte el recibir una ayuda en estos momentos porque no estaban acostumbrados, porque tenían sus empleos y tenían solución para todas las necesidades. Pero, hermanos, hemos enviado canastas de ayuda a sectores de nuestra ciudad que están considerados como de clase media alta. Y allá también hay necesidad, como también hemos podido enviar apoyo a personas por fuera de esta ciudad y aún por fuera de nuestro contexto de iglesia. No hemos dado solamente para familias y miembros de la iglesia, sino también para otras personas. Y eso es generosidad de corazones agradecidos que dicen: Señor, tú me has dado tanto, ¿cómo no voy a poder yo dar a otros? Y ese es el punto central de lo que pasó con este joven. Su aflicción por las muchas riquezas fue que no pudo pensar en darlo a otros, a los pobres. ¿Por qué? Porque su corazón estaba ahí, porque su amor estaba ahí por esas riquezas. Así que ese es el punto de inflexión y el punto de reflexión para nosotros. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por Él? Él te pide que entregues todo a Él. Y todo significa, miren lo que le dijo a sus discípulos: de cierto os digo, no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio. Si el Señor te lo pide, ¿estarías dispuesto a hacerlo? Ese es el momento para la reflexión. Si el Señor te pide que entregues esos ahorros que tienes tan atesorados, que has guardado con tanto deseo para poder más adelante irte a unas vacaciones, unas merecidas, sí, yo sé, merecidas vacaciones, pero si el Señor te lo pide, te lo pone delante para que apoyes a alguien que lo necesita, ¿lo harías? Ahí es donde mostramos nosotros en dónde está nuestro corazón. Cuando somos capaces de dar con amor, generosamente, ampliamente. Y de eso se trata entonces nuestra reflexión. Y pidamos en oración que el Señor nos ayude a reconocer realmente en dónde está nuestro corazón. Porque como dice la Escritura, allí donde esté tu tesoro, también estará tu corazón. Bendito Señor, te damos honra y gloria a ti. Te damos gracias por esta palabra que podemos hoy ver y reflexionar en ella, por esta actitud de este joven que también a nosotros nos dice mucho.
porque es muy fácil creer que estamos obedeciendo bien a todo lo que los demás miran, pero se nos olvida que tú sí conoces el corazón. Y también nos pides que en aquellos mandamientos que están compelidos a nuestro corazón, ahí también nosotros podamos dar testimonio real, que te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y que estaríamos dispuestos a dejarlo todo por obediencia a ti. Gracias, Señor, por historias como estas que se nos transmiten a través de un video que tal vez solo sea una representación, pero es un recordatorio de que lo que nosotros sembramos aquí, también de eso cosecharemos en la eternidad. Y que en algún momento se recibirá la recompensa. Y por eso, Señor, te damos gracias, porque tu palabra es así de fiel, se cumple. Y hoy tenemos esta maravillosa oportunidad de reflexionar en ella. Y lo hacemos con gratitud, porque sabemos que aquí puede cambiar mucho de nuestra vida cuando entendamos qué es lo principal, qué es lo más importante. Buscar el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. La honra y la gloria es para ti y nuestra gratitud por este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén.